Monitoreo de especies de aves focales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, estados de Jalisco y Colima. Las aves son un grupo de animales vertebrados que se caracterizan por tener plumas, un pico sin dientes, poseer un esqueleto ligero pero fuerte, un metabolismo alto y poner huevos. En el mundo existen más de 10.000 especies que viven prácticamente en todos los ambientes terrestres y marinos de nuestro planeta, y su tamaño oscila desde unos pocos centímetros, como el colibrí abejorro, hasta los casi 3 metros del avestruz. Como se desenvuelven en numerosos ecosistemas, las aves juegan un papel ecológico muy importante. Por ejemplo, forman parte de la cadena trófica, ya sea como alimento para otros organismos, como depredadores o como carroñeros. Junto con las abejas, son un elemento clave en la polinización de las plantas con flores y participan en la dispersión de las semillas de muchas plantas. Su valor económico es también muy alto, ya que polinizan las flores y dispersan las semillas de plantas que forman parte de algunos de nuestros cultivos frutales más importantes, como el plátano y la pitaya. Además, consumen muchos insectos considerados como plaga y son una de las mayores fuentes de proteínas para los humanos. Las aves son importantes como indicadores de la calidad de los ecosistemas, ya que su presencia, abundancia, riqueza y composición de especies nos pueden indicar el grado de conservación o de perturbación de un ecosistema en particular. En algunos casos, es posible utilizar grupos clave de especies de aves como indicadores del estado de un lugar determinado, o como indicadores del éxito o fracaso de programas y proyectos de conservación. Aunque estos grupos o especies clave pueden tomar diferentes nombres, como el término especies sombrilla, en este proyecto utilizamos el término especies focales para referirnos al grupo de especies de aves que nos brindan información sobre las condiciones ambientales en sitios que presentan dos estados ecológicos contrastantes: lugares conservados y lugares con diferentes grados de perturbación. El estudio se llevó a cabo en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México. El área de estudio corresponde a 4 sitios ubicados dentro y fuera de las áreas núcleo de la reserva. Los primeros 2 sitios se ubican en los límites del área núcleo Manantlán Las Joyas, en la parte centro-norte del área protegida, al norte de la estación científica Las Joyas. Los otros 2 sitios se ubican en el macizo montañoso conocido como Cerro Grande, en los límites del área núcleo con el mismo nombre y en los linderos de la comunidad de El Terrero. Para analizar al grupo de especies de aves focales, se realizaron varias salidas de campo durante los meses de junio a noviembre del 2015. Se analizó la comunidad de especies de aves focales a través de la técnica puntos conteo, que consiste en el establecimiento de una serie de puntos en los que se registran las observaciones y registros sonoros de las aves en diferentes horarios del día, con el fin de captar aquellas especies que tienen horarios diurnos y nocturnos de actividad. Los censos fueron realizados por personal capacitado de la Universidad de Guadalajara del Q-Costa Sur. Las mediciones en campo para evaluar las condiciones del ambiente y del hábitat donde viven las especies de aves incluyeron elementos como temperatura, humedad, tipo de cobertura, dosel, especies de plantas, cantidad de flores e insectos, presencia de árboles muertos en pie o derribados, profundidad de hojarasca y tipo de perturbación presente en el área. Después de un riguroso análisis de nuestros datos, obtuvimos una riqueza total de 112 especies de aves para los 4 sitios de estudio. Sin embargo, más especies fueron detectadas en Cerro Grande, 95 especies, que en el área Manantlán Las Joyas, 80 especies. En ambos casos, los sitios ubicados fuera del área núcleo tuvieron una mayor riqueza de especies.
En general, se puede decir que más de la mitad de las especies registradas, alrededor del 63%, se encuentran en ambas áreas, y de nuestras especies del grupo de aves focales, 21, solo 14 se pudieron detectar dentro del área de estudio. Es importante mencionar que de las 21 especies, 9 tiene alguna categoría de endemismo, es decir, su distribución está restringida a nuestro país o a Mesoamérica. En relación al estado de residencia, tenemos 19 especies que permanecen todo el año. Una reside con poblaciones que viajan largas distancias y una especie visitante de invierno, quedándose hasta 7 meses. A continuación, se presentan las 21 especies de aves focales y sus mapas de distribución en el continente americano que viven en la reserva y que necesitan del buen manejo de los bosques. Comenzamos con el grupo de las gallinitas o galliformes, compuesto por el choncho, perdiz, codorniz silvadora y codorniz moctezuma. El grupo de los accipitriformes, que incluye al gavilán cooperi, gavilán striatus, águila solitaria y águila elegante. El grupo de aves nocturnas strigiformes, que incluye diferentes búhos de bosques como el búho del Balsas, búho café, búho moteado, búho listado y búho orejón. El siguiente grupo es el de las chuparrosas Trochilidae, compuesto por el colibrí oreja violeta, colibrí garganta amatista, ninfa mexicana y zumbador mexicano. El último grupo es el de los pájaros carpinteros, Pícidae, como el carpintero mexicano, carpintero velloso mayor, carpintero de Arizona y carpintero pico plata. La especie más común en las dos áreas de estudio es el colibrí garganta amatista, Lampornis ametistinus, especie indicadora del buen estado de salud de los bosques templados de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Atendiendo los resultados de este trabajo, surgen las siguientes recomendaciones generales de manejo. Manejo del sotobosque. Es de suma importancia para gallinitas y codornices mantener un bajo impacto de la ganadería o cualquier intervención de manejo en esta zona, porque ellas anidan entre abril y octubre. El mejor periodo para hacer actividad forestal es a finales de marzo, previo a la reproducción de la mayoría de las especies. Manejo del dosel. Es importante mantener la continuidad del dosel, la cual alberga especies que solo se pueden encontrar en esta zona, tales como gavilanes, búhos, algunos colibríes y muchas otras aves que son especialistas. Manejo de los troncos. En los sitios de estudio, los carpinteros fueron relativamente abundantes, por lo que indica que las zonas de aprovechamiento y zonas núcleo están ofreciendo hábitat para estas especies. Se recomienda mantener estas zonas que ofrezcan arbolado muerto en pie y árboles con cavidades. En general, se necesita mantener continuidad forestal y complejidad estructural con diferente grado de conservación de los bosques. Por lo tanto, el buen manejo de los bosques húmedos de pino encino de nuestro estudio permitirá que sigan albergando una alta diversidad de aves y endemismo, aunado a la adopción de políticas ambientales de nuestro país y conservación, conformarán el mejoramiento del estado que guardan las especies y ecosistemas para prestar los servicios ecosistémicos, en beneficio de los diferentes sectores sociales y el desarrollo de actividades productivas, meta principal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.